Les digo cuándo está. Bueno, en principio estaríamos transmitiendo por el link que les pasé. Si no funciona ese link, ahora les paso otra. Estamos arrancando la mesa número 14 del encuentro georregional, de historia georregional, que dimos en llamar transmisión y enseñanza del guaraní en la región, usos, sentidos e identificaciones lingüísticas. Esta es la segunda edición que hacemos esta mesa dentro de este encuentro regional. Este es el número 40, es decir, que hace 40 años los investigadores sociales de la región se reúnen anualmente para conocer sus resultados de investigación, y en el año 2019 el equipo que coordino propusimos una instancia de participar con una mesa en donde trabajemos específicamente las cuestiones de los hablantes de guaraní. Y fue aceptada esa mesa y sesionamos en el año 2019 en Ituzaingó, y fue la primera vez que una mesa sobre guaraní sesionó en este encuentro regional, y eso nos parece muy significativo, haber podido producir ese espacio. En ese momento hubieron profesores, investigadores, gente que trabaja en el ministerio, en las escuelas, en fin. Creo yo que también fue un momento importante porque nos reunimos gente que viene como de distinto palo a intercambiar sobre esta cuestión. Este año nos aceptaron nuevamente, decidimos ampliar el título porque la de la vez pasada y enseñanza del guaraní en Corrientes, y esta vez es transmisión y enseñanza del guaraní en la región. También tiene que ver con nuestros intercambios y con nuestra mirada que se va abriendo, por suerte, en relación al guaraní, ¿no? de toda nuestra región. Y en esta edición participan colegas de Brasil y participan colegas de Paraguay. Y eso nos parece re lindo para nosotras, importante, muy importante, porque, bueno, nos permite abrir, ¿no?, horizontes en muchos sentidos. Y creo que para Corrientes, para nosotros, nosotras, eso es muy importante. Así que lo primero que yo quería es agradecerles a Víctor y está Dionisio, pero también después, más tarde, seguramente van a estar otros colegas de distintas universidades. Así que eso creo que es un gran logro, o al menos yo lo vivo de esa manera y me pone súper contenta. Por otra parte, otra cosa que va a ser importante hoy para nosotros son 9 trabajos a lo largo de todo el día. Vamos a intercambiar nuestras experiencias, que es que a las 18 horas, en el cierre de esta mesa, vamos a presentar un nuevo libro. Es un libro digital, es un libro pequeño en relación a algunos otros que hemos venido haciendo, pero significativo, muy importante, que reúne 7 de los trabajos que fueron presentados en la mesa en el 2019. Lamentablemente ese año, y nosotros teníamos el interés y nos parecía muy importante que esos primeros trabajos, incluso de algunos de los profesores de guaraní que están con quien venimos compartiendo, habían escrito, bueno, que esos trabajos se publiquen. Y bueno, lo logramos, medio a las corridas, pero llegamos con nuestra publicación. Así que hoy en la mesa nos va a acompañar el profesor Félix Fernández, que es uno de los autores principales desde nuestro punto de vista de ese material, para presentar el libro. Y como es un libro digital y de distribución libre, gratuita, en ese horario lo vamos a hacer circular por las redes, por WhatsApp, por mail, por donde fuera que el librito agarre su camino. Así que eso es algo también muy importante para el día de hoy. Así que ahora sí, las voy a dejar con Flor Conde y con Virginia Unamuno, que es nuestra colega, nuestra amiga, bueno, compañera de caminos, la Vir, con la cual trabajamos hace muchísimos años y nos acompaña siempre. Entonces le pedimos que venga, que escuche lo que tenemos para charlar, y que siempre que tiene, como siempre, tiene ideas geniales, que escuche y que compare con sus investigaciones las cosas que hacemos. Y bueno, la idea es hacerlo en este clima, ¿no? El que nos permite el pero sin el cuerpo, pero en el clima de intercambio, de que cada uno pueda compartir lo que tiene ganas, sus dudas, sus preguntas, sus sentires, con libertad, tranquilidad, de saber que va a ser escuchado, va a ser respetado. Y que solamente vamos a hinchar con los tiempos para poder todos participar.
Son las 11:15. Les vamos a pedir a quienes presentan, algunas son más, ¿no? Betty y Olga tal vez tomen un poquito, y Aida son 3, pero vamos a pedirles que traten de tomar 20 minutos. Flor les va a ir indicando y nos quedan unos. Posiblemente podemos hacer, no sé, 2 presentaciones, intercambiar. Flor, ya verás, pero algo que nos permita que no nos sea tedioso tanta escucha, ¿no? A veces es difícil sostener. Así que arrancamos. Les doy la bienvenida a todos y a todas y te dejo, Flor, en la coordinación. Bueno, buen día. Vamos a iniciar este primer bloque, que como dijo Caro voy a estar coordinando y bueno, va a estar Vira acompañándonos con algunos comentarios, pero bueno, también va a haber un espacio de intercambio para los demás participantes y las demás participantes. Vamos a tener 4 trabajos, que me parece bien, Caro, dividir 2 trabajos y comentarios. Yo les voy a avisar por una cuestión de que vayan sabiendo que habría que ir cerrando, y a los 15 minutos, si les queda 5 minutos, tampoco para apurarse, pero sabiendo que tienen esos 5 minutos restantes. Y bueno, no hay más ninguna indicación, ya estamos acostumbrados al Zoom, así que supongo que va a salir todo bien. En este primer bloque vamos a empezar con la experiencia de enseñanza de la lengua guaraní en Corrientes Capital, en forma presencial y a distancia, a través de la radio Realidades FM, usos e identificaciones lingüísticas con relación al guaraní hablado en Paraguay, que va a presentar Dionisio Fleitas Lekoski, de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. Y tenés la palabra, Dionisio. Oye, Florencia, gracias. Maitei Lorudo para Bepe Guaná, saludos cordiales para todos. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, tal vez en otra oportunidad ya estuvimos compartiendo con alguna persona, pero a veces la presencia tampoco nos asegura que nos conozcamos tan bien, porque Carolina en algún momento dijo que estuvo en el workshop internacional que se hizo en Formosa. Yo también estuve, pero no me acuerdo haberla visto por ahí. Con tanta gente uno, bueno, se olvida también a veces de quienes comparten las experiencias. Y así como dijo Florencia, voy a compartir con ustedes mi experiencia de trabajo y de enseñanza de la lengua guaraní en la ciudad de Corrientes. ¿Están viendo, verdad? Sí. Bueno, acá nada más que una cuestión de identificación que pongo para la gente que nos sigue también a través de otro medio. Y ya dijo esto Florencia, experiencia de enseñanza de la lengua guaraní en Corrientes Capital, en forma presencial y a distancia a través de la radio Realidad de FM, usos e identificaciones lingüísticas con relación al guaraní hablado en Paraguay. Y fue una linda experiencia porque justamente también estos encuentros que tuvimos con la gente, no solamente gente de Corrientes Capital, porque había personas de diferentes comunidades un poco más lejanas de la ciudad capital, y entonces compartíamos la experiencia de usar la lengua guaraní, ellos y yo desde Paraguay. Esto no es ningún descubrimiento. Sabemos que Corrientes, Argentina, es una región caracterizada por el uso de la lengua guaraní. Al inicio de esta conversación más informal, yo les comentaba que llegué a visitar algunas comunidades más y que tenía que ir hacia otra zona en busca de guaraní hablante, pero lastimosamente no pude todavía llegar, pero no pierdo la esperanza de visitar más zonas donde se habla en guaraní en Corrientes. También sabemos que existe un marco legal que ustedes, si son oriundos de Corrientes, van a conocer mejor que yo, la ley 5598/2004, que dice que el guaraní es un idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes. Y menciono
esta característica sociolingüística de corriente y también esta ley, nada más que para fundamentar del motivo, o estos fueron los motivos que hizo que una persona a través de un medio de comunicación se interese en su momento por la lengua guaraní y quiso que la gente profundice más su conocimiento acerca del guaraní. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente conoce en forma oral y nosotros también tenemos esa situación de que por muchísimos años en Paraguay manejamos la lengua guaraní en forma oral, pero no manejábamos en forma escrita. Este trabajo con una entidad privada, la radio se llamaba, no sé si existe todavía, FM Realidades 89.7. Entonces promueve esta emisora porque tenía su departamento de cultura y educación, y justamente ese era un lema de la radio, una radio educativa y cultural por excelencia, decía siempre en todos los espacios radiales. Y entonces se hizo, era para que digamos, los espacios suficientes para la enseñanza de la lengua guaraní en esa ciudad, pero reitero, no solamente con gente de la ciudad capital, también de otra zona. Y para ese trabajo, el director, el dueño de la radio, sabía que en Encarnación, o bueno, en todo Paraguay prácticamente existe gente que enseña, que maneja bastante bien la lengua guaraní en forma oral, en forma escrita, pero por una cuestión de cercanía y de dinamismo para que después pueda continuar el trabajo, él llegó hasta la ciudad de Encarnación. Y no sabía nada de Encarnación, pero averiguando, llegó junto a algunos compañeros que estaban trabajando en el área de guaraní, y a través de esa gente llegó también a la Facultad de Humanidades, entablar una comunicación con los docentes, con la institución, y ver cómo se podía hacer para fortalecer la enseñanza de la lengua guaraní en Corrientes, atendiendo la ley que decía que es un idioma oficial alternativo de la provincia. Y para ese efecto se hizo un convenio de cooperación entre la radio FM Realidades y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. Bueno, este convenio habla un poco de un apoyo científico, de investigación, en la parte cultural, trabajar todos los aspectos, y se tuvo como un tiempo establecido de 3 años para posteriormente continuar o dejar sin efecto el convenio. La sede se fijó en ese momento, la ciudad de Corrientes Capital, en la radio misma, FM Realidades. Y los docentes iban a ser de la Facultad de Humanidades de la UNI. Y fuimos un equipo de trabajo digamos, in situ, a recorrer, a conocer el lugar, a hablar con el señor, conocer la radio, en un equipo de trabajo de la facultad. Y posteriormente ya fuimos en forma individual los docentes. Yo fui uno de los primeros de los docentes que me fui durante el año 2005 y 2006. Y después el proyecto terminó, o terminaron otros compañeros de lengua guaraní. ¿Y cómo trabajamos en este curso? El curso había, por la radio, nosotros elaborábamos hacíamos producción de materiales didácticos. En aquel entonces todavía la tecnología no era tan avanzada, o al menos nosotros desconocíamos, no teníamos esa capacidad todavía que actualmente se tiene en el ámbito tecnológico. Entonces realizábamos desde la facultad, y particularmente yo, audios explicativos que se enviaba a la gente de la radio, y ellos semanalmente eso pasaba. El audio tenía una duración de 40-45 minutos, dividido en 4 bloques de 10 a 12 minutos. Ese era el trabajo que nosotros, el trabajo recayó justamente en mi persona, de grabar las clases, y ellos pasaban semanalmente por la radio en un horario establecido, y entonces los estudiantes o todos los interesados escuchaban la radio. Y también teníamos un material escrito, y justamente el audio
la gente que escuchaba el audio tenían también la posibilidad de tener en sus manos el material escrito y entonces iban leyendo, iban completando en su material. Y posterior a eso teníamos un encuentro cada 15 días, los sábados de mañana no sé, no me acuerdo muy bien si era de 7 a 11 o de 8 a 12 horas, teníamos los encuentros quincenales para poder verificar los trabajos, realizar otro tipo de ejercicio, aclarar dudas. ¿Por qué? Porque en la radio no había una interacción permanente ni ida y vuelta. Entonces la retroalimentación y todas las dudas se aclaraban en las clases presenciales los días sábados, que se hacía 2 veces mensuales. Y luego la certificación a la gente que participó. La mayoría era gente adulta, digamos, de 30 años para arriba, casi no había jóvenes. Uno de los estudiantes que participó, que maneja muy bien, no voy a decir manejaba porque vive todavía el señor, maneja muy bien la lengua guaraní, me ayudó muchísimo también para conocer más la realidad de Corrientes. Y justamente el señor es oriundo de Carlo Pellegrini. Por ese motivo yo también en busca de guaraní hablante llegué hasta esa zona y bueno, como le dije, tenía que ir un poquito más allá, pero no pude. Y aprendí también un montón. ¿Por qué? Porque yo tenía un conocimiento bastante general de la lengua y particular de la lengua guaraní en Paraguay. Sin embargo, allá me fui y me encontré con otra realidad también y eso ayudó que podamos complementarnos y conocer más acerca de la lengua guaraní en Corrientes y ellos también conocer más acerca de la lengua guaraní en Paraguay. Esta es la tapa del material que se elaboró en ese momento y tenían acceso los estudiantes a este material y ellos tenían que completar este material, si mal no recuerdo, tenía 127 páginas. Tengo acá me quedó solamente una muestra del material y que cuido muchísimo, ¿verdad? Porque va a quedar siempre en el recuerdo y está ahí como un documento. Acá está la ficha técnica. Yo tampoco no tenía mucha experiencia en elaborar materiales. Esta correspondía a una tercera edición porque yo ya estaba empezando a trabajar con elaboración de libros, de texto, material didáctico para la enseñanza, aprendizaje de la lengua. La segunda edición se publicó en Paraguay, se llama Yeikuami Guaraní, Conozcamos Guaraní, pero este hice exclusivamente para la gente de Corrientes y con la poca experiencia que tuve con los estudiantes o con la gente interesada de estudiar la lengua guaraní, traté de adaptar al guaraní que se utilizaba en esa zona, pero tampoco nos fue muy fácil eso. ¿Por qué? Porque tiene su propia característica la lengua guaraní de Corrientes. Acá nada más que le quise mostrar estos detalles para que ustedes conozcan el trabajo que estuvimos haciendo desde la Facultad de Humanidades con la gente de esta entidad privada. Y en ese trayecto incluso me animé a instancia del señor que promovía este curso a hacer una propuesta de traducción. Yo le llamo propuesta, ¿verdad? Porque él me pidió que haga una traducción al guaraní del himno nacional argentino y esto se presentó en la Casa de la Provincia de Corrientes, porque en una oportunidad también fuimos hasta la Casa de Provincia de Corrientes para presentar los materiales, todos los trabajos que se estaba haciendo y él me pidió que haga esta traducción. Así que yo escucho que siempre también se canta el himno nacional en guaraní, en Corrientes, pero nada más que a pedido del Señor hice ese trabajo y que también está, ¿verdad?, a disposición de la gente. No sé qué habrá pasado, lo único que me recuerdo es que él entregó en la Casa de Provincia de Corrientes en un cuadro esta traducción y no sé después qué habrá pasado, porque también estos últimos tiempos perdí contacto totalmente con ellos. Y acá le voy a citar a Leonardo Cerno, 2011, que ustedes seguramente le conocen también. El guaraní de Corrientes, decía él, cita en su material, en un trabajo de tesis que hizo, la palabra de Dietrich 2002, no es simplemente una extensión del guaraní paraguayo lo que se habla en Corrientes, que ya le estaba mencionando durante mi intervención, sino un guaraní finales del siglo XVIII.
Y eso es así, eso yo me di cuenta porque cuando yo me fui recién de Paraguay, yo pensé que me iba a encontrar con en guaraní muy parecido, con un guaraní prácticamente igual al guaraní que yo hablaba, al guaraní que se habla en Paraguay. Sin embargo, me encontré con alguna diferencia y bueno, y eso también le lleva a uno a reflexionar sobre las variedades de una lengua y que por sobre todas las cosas tenemos que respetar esa variedad y ver cómo podemos de alguna manera dinamizar esa variedad que se está utilizando, ¿verdad? Porque finalmente los usuarios son los dueños, bueno, debemos respetar ese uso de la lengua. Y Dionisio, te también quedan 5 minutos. bueno, en ese sentido el guaraní paraguayo y correntino son en este sentido dice justamente una variedad diatópica de la misma que con su propia característica. Y acá nada más que como ejemplo, y cerrando también el morfema sufijo ina, por ejemplo, esto me llamó mucho la atención. Y digo yo de que a veces en esa zona se vio que se aplicó la regla, digamos, en forma más disciplinada, más estructural, más lógica. Acá en un aspecto de la lengua, un aspecto verbal, ina, se aplica para decir en forma conjugada, pongo para que sea más claro el ejemplo, acá arugaína, entonces acá se pone a, se pone puso. Y en este podemos ver cómo se aplica la armonización glotal, en este caso puso, se aplica la armonización nasal y se aplica la armonización vocal. Entonces acá hay 3 armonizaciones que se aplican en esta conjugación. Y la misma cosa pasa en el Paraguay. Se aplica también las 3 armonizaciones, pero sin embargo acá se usa el pusó, consonante glotal pusó, y acá se utiliza la G. Entonces ahí está la diferencia. Y en tercera persona parece que es más lógico que se diga ocaru o ina, siguiendo esta misma regla, esta misma pauta. Sin embargo, en Paraguay se cambia la O por la G y se elimina el puso. Bueno, es una de las cuestiones que encontrar otro ejemplo. Cuenta que en los saludos nosotros en Paraguay decimos baechapa, y si acá hay gente de Corrientes me pueden corregir si estoy equivocado, y yo escuchaba mucho allá en baepa. Nosotros decíamos, yo decía ellos baechapa y ellos me decían baeparicó, por ejemplo. Nosotros decíamos más baí y yo decía más baí, ellos decían muchas veces iyaí en vez de ibaí. Y así muchas cosas que yo fui aprendiendo también con ellos. ¿Por qué? Porque en la clase, por ejemplo, eran clases muy interactivas donde cada uno compartíamos nuestra experiencia y tratábamos de explicar el uso de la lengua. Y para cerrar, entonces, podemos concluir de que mediante este espacio se pudo analizar y discutir la realidad lingüística de la provincia de Corrientes, comparando con la realidad lingüística del Paraguay. También esto sirvió para fortalecer la enseñanza de la lengua guaraní en la provincia de Corrientes. Yo tuve la oportunidad, como les dije, de viajar hasta Buenos Aires con este equipo de trabajo. Fuimos hasta la ciudad de Goya en un momento dado para hablar de la lengua guaraní, de conocer a gente que habla, que usa la lengua guaraní, cuál es la percepción que tenía o cuál era su perspectiva. Y también, por otro lado, trabajamos muchísimo, y acá está la compañera Carolina, que siempre, y está creo que Víctor también, en AUGM, que el contexto nuestro de Corrientes y Paraguay es que la lengua guaraní usamos, es una lengua de origen indígena, pero actualmente es hablada por una población no indígena. Nosotros en Paraguay utilizamos el guaraní normalmente, en Corrientes mucha gente también utiliza, pero no correspondemos a una población indígena. Somos hablantes nativos de la lengua guaraní, pero somos paraguayos o argentinos o correntinos. Peande, Ahuille. Hasta acá nomás. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el segundo trabajo, que se denomina Experiencia Escolar, Feria de Ciencia, el bilingüismo en el aula, que es de la profesora Vanessa Sánchez, del Colegio Secundario Colonia El Caimán, San Miguel, Corrientes. Vanessa, te escuchamos, a los 15 minutos te aviso, y te quedan 5 minutos a partir de ese momento. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Bien, buenísimo. Bueno, buenos días para todos. Qué grato poder saludarlos. No tuvimos la posibilidad de vernos por un tiempo, así que es muy, muy lindo estar reunidos acá.
Le agradezco a Dionisio por la gran exposición que nos hace pensar y repensar en todo lo que venimos trabajando y la importancia de poder revalorizar nuestra lengua guaraní acá en Corrientes. Con respecto a mi trabajo, yo ya lo había presentado en el encuentro anterior, una experiencia escolar que venimos llevando a cabo en la escuela, en el Colegio Caimán. También lo trabajamos en la escuela normal, ya que nosotros somos de la localidad de San Miguel Corrientes, declarado pueblo histórico, poblado histórico a nivel nacional. O sea que tenemos una nueva mirada, no solamente local, sino también nacional y por supuesto, como decía Dionisio, a nivel internacional, cuando nos vemos involucrados en que estamos haciendo un trabajo de revalorización de nuestra lengua y que los protagonistas de esta historia son los antiguos habitantes, pero también la juventud que todavía maneja la lengua guaraní y la tiene como lengua madre, no como lengua alternativa o solamente de contacto, sino que la desempeña cotidianamente como su lengua principal, y es el desafío de los docentes poder tomar ese gran valor, ese gran potencial, y poder también seguir trabajando desde el acompañamiento, porque no hay algo que podamos enseñarle, sobre todo los que no somos guaraní hablantes desde nacimiento, sino que un trabajo del docente, particularmente yo soy del área de lengua y literatura, es poder hacer ese acompañamiento y esa búsqueda de cómo poder mantener y hacer que esa lengua tan rica y tan valiosa no se pierda. Y creo que tenemos la gran fortuna de que nuestros niños y jóvenes dialoguen en su lengua en todos los momentos, en los recreos, en sus intercambios, en la explicación de una consigna. Cuando ellos no interpretan en castellano, automáticamente la explicación entre ellos se da de manera dialogada y en guaraní. La profesora María Julia, que también fue docente e investigadora en el Colegio Caimán, nos va a invitar más tarde seguramente a ver la parte que nos falta, que es la de la escritura, que es también un desafío importante, ya que no hemos aprendido la escritura nosotros, sino que a manejarnos con la oralidad, con la lengua oral. Bueno, la experiencia particularmente es sobre la Feria de Ciencias. El Colegio Secundario Caimán participó por tercer año consecutivo en el año 2019 en la Instancia Nacional de Feria de Ciencias en la modalidad intercultural bilingüe. Una modalidad que tiene la particularidad de trabajar con poblados hablantes del guaraní o indígenas. Entonces, esa lucha que venimos dando en las escuelas, que tenemos matrícula de estudiantes que son bilingües, pero no necesariamente viven en comunidades aborígenes, puedan ser parte de esa modalidad y presentar la riqueza que mantenemos nosotros, que es nuestro legado, que es la lengua guaraní. La experiencia se basa en su primera instancia, trabajamos que nos presentaba narraciones en lengua español y en lengua guaraní, que es el primer contacto que los estudiantes tuvieron con la lengua escrita en un libro que trabajaba la cosmogonía y la narración de leyendas y mitos, que fue la puerta de ingreso a nuestras investigaciones, porque fue lo que les llamó la atención. En segunda instancia, en el año 2017, hicimos las primeras intervenciones escritas en las que ellos podían empezar a experimentar la escritura del guaraní, siempre desde la línea de la narración. Y en la tercera instancia, consideramos que era importante también traer al aula el libro de Aprender jugando en clases de lengua. Una publicación también del Ministerio de Educación, de la Dirección Intercultural Bilingüe, que nos facilitó, nos visitó en la escuela, conociendo a los estudiantes y sabiendo de su experiencia con los años anteriores en las instancias escolares, zonales, provinciales y nacionales,
porque la Feria de Ciencia tiene esa particularidad, la interacción primero en la institución educativa, eso trasciende a otras instancias, la posibilidad de poder pasar las otras instancias y llegar a la nacional, que para nosotros es una experiencia muy importante porque nuestros alumnos viven en un poblado rural, muchos de ellos no tienen instalación de baños, no tienen agua potable en sus hogares, no tienen electricidad. La escuela es el lugar de encuentro, como muchas escuelas rurales de nuestra provincia, en el que ellos depositan toda su confianza en nosotros y nos invitan también a poder ver y trabajar ese valor tan importante que es su lengua. Comparten con nosotros su intimidad porque por mucho tiempo la lengua guaraní, como todos sabemos, fue censurada. Y yo creo y siento que los jóvenes, los niños que pertenecen a nuestra institución y a muchos lugares de Corrientes seguramente, es algo innato y que ellos lo manejan de manera natural, sin ninguna prohibición, y es ese el desafío del docente de poder decir, bueno, yo tengo que colaborar con esta situación, no puedo ser o no puedo dejar invisibilizada esta situación y hacerme cargo de que nuestra provincia tiene demasiada riqueza y entre ellas esta interculturalidad. En la tercera experiencia a la que llega entonces el Colegio Secundario del Caimán es una experiencia de primer año, estudiantes que llegaban a la institución y que se ven también atraídos por esta situación de que podemos conocer otros lugares solamente hablando nuestra lengua, dicen ellos, solamente hablando nuestra lengua, que en realidad es para nosotros lo novedoso y lo atractivo, pero ellos lo manejan de una manera tan natural que dicen, bueno, yo puedo llevar mi lengua a otros lugares, hacerla conocida, y me felicitan por eso. En su inocencia del primer año de la secundaria les da esa posibilidad. Bueno, la experiencia fue en Tecnópolis en el año 2019, representando a la provincia de Corrientes con el trabajo Aprender Jugando en Clases de Lengua, en la que tenía como objetivo trabajar contenidos del área de lengua, pero también poder incorporar conocimientos entre ellas. O sea, el proyecto se armó con los residentes del ISFD de San Miguel, que eran residentes del área de lengua y literatura. Lo pensamos como manifestaciones lúdicas adentro del aula y que ellas puedan trascender también el aula para poder compartir con otros integrantes de la comunidad educativa distintos momentos en los que podíamos relacionar nuestra lengua cotidiana con la lengua guaraní. Trabajamos los momentos del día, trabajamos los meses, trabajamos la costumbre guaraní de compartir como premisa, de que el juego sea el protagonista de nuestras aulas y que podamos ir aprendiendo palabras, construcciones, que sabemos que las construcciones en guaraní no son las mismas construcciones que trabajamos en el español. Entonces eso también nos invitaba nuevamente a desafiarnos y plantear, bueno, ¿cómo vamos a trabajar las construcciones en guaraní cuando sabemos que en el español y en el guaraní no es lo mismo un sustantivo, un adjetivo, son construcciones diferentes, que no podemos hacer una relación directa? Entonces era plantear en gramática qué vamos a dar del español, qué vamos a dar del guaraní y cómo vamos a relacionar esta parte. Lo que sí fueron experiencias muy motivadoras en las que los chicos participaron activamente dentro del aula, fuera del aula, utilizamos los espacios naturales, reconociendo siempre que el guaraní tiene como espacio central la naturaleza y además de eso el compartir. Entonces al finalizar cada clase compartíamos, no importa quién ganaba el juego, la idea era poder compartir un espacio en común y llevar pastelito, una rosca, algo que podamos, que sea de producción también artesanal, para poder compartir y dialogar en ese compartir sobre aquellas tradiciones que tuvieron los guaraníes
Y la experiencia fue innovadora en el sentido de que podemos trabajar en el aula de manera lúdica, podemos aprender palabras en español jugando y podemos aprender construcciones y palabras en guaraní también jugando, como el saludo, armar un glosario de palabras que voy conociendo, como decía Dionisio anteriormente, el saludo a lo mejor algunos lo expresan con unas palabras y otros lo expresan de otra manera, poder hacer esa diferencia, ir construyendo ese glosario con todas las palabras nuevas o palabras que ellos a lo mejor no conocían y que se encontraban con el libro, que tenían un glosario en el libro de Asayé, que hay glosarios en cada capítulo, entonces podíamos ir viendo, bueno, yo lo digo así, cómo digo esta palabra, cómo empiezo a contar con los números en guaraní, los colores, los momentos del día, y todo eso se fue capturando. Por supuesto, no llegué a hacer un PowerPoint para mostrarle las producciones que se hicieron en el aula, pero sí fue una experiencia en la que pudimos ir haciendo el trabajo de la reconstrucción, del intercambio, del diálogo en guaraní, de la comunicación, de la presencia de la lengua guaraní en el aula, de la comunicación que mantengo y del expresar. Nuestros estudiantes pudieron exponer a nivel nacional y a nivel provincial también en lengua guaraní. Muchas manifestaciones o muchos momentos de la exposición requerían del habla guaraní. Los jurados de las distintas instancias, no del nacional por supuesto, porque son de otra provincia, destacaban mucho el manejo fluido que tienen del guaraní para la comunicación. La exposición y la defensa de los trabajos en la provincia de Corrientes fueron netamente en guaraní, lo que era llamativo para los que asistían al stand y decían, bueno, tengo un tío que habla guaraní, mandale un audio, porque incorporamos eso también de las nuevas tecnologías, de poder decir, bueno, cómo puedo llegar a distintos lugares con un recurso que ellos ya manejan, que son los teléfonos y las computadoras. Entonces, bueno, mi mamá que vive en Goya, por ejemplo, mandarle un audio, saludarle en guaraní, o una videollamada, mamá, mira, estoy con este chico del Caimán, mira cómo habla guaraní. Y decir, bueno, mi abuela, mi mamá, mi tía, o cuando me voy al campo y me encuentro con el guaraní, digo, ¿cómo perdí mi tiempo? ¿Cómo no aprendí guaraní en este tiempo? Bueno, entonces ellos se dan cuenta de ese valor y dicen, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir por este camino para que más personas sepan que podemos hablar guaraní, que aprendimos a hablar guaraní en nuestras casas, que es nuestra comunicación diaria, y que no tenemos vergüenza de eso, que es lo fundamental. Y bueno, creo que lo había contado en la experiencia anterior, cuando nuestras alumnas, que fueron en el 2000, el primer año que defendimos el guaraní, en instancias de ferias de ciencia, ellas decían, el primer día de exposición pasó esto de que el diario Época vino, nos hizo la entrevista, habló con ellas de la importancia de la lengua, y al otro día todos los expositores de nuestra carpa sabían quiénes eran nuestras alumnas porque eran muy charlatanas, y entonces era, bueno, somos famosas, nos conocen por nuestra lengua, y eso fue muy gratificante, y creo que es lo que me empuja siempre a poder seguir investigando en nuestra escuela y seguir apostando a que los jóvenes son nuestro verdadero tesoro, y son los que van a seguir militando su lengua, que es lo que debemos hacer, y que tenemos muchas cosas por aprender, y creo que estos encuentros nos ayudan también a por qué nos falta y cómo plasmar. Necesitan seguir estudiando, porque lo hablábamos también en otras exposiciones, de que al aula llegan pocos recursos como para poder enseñar. Nuestra escuela no está dentro de las escuelas de la provincia que tienen el espacio de la lengua y la cultura guaraní. Creamos nosotros los espacios, a veces el espacio de lengua y a veces de manera articulada e interdisciplinar, para poder seguir trabajando con las herramientas que llegan a las escuelas y que nos permiten a los docentes no hablantes de la lengua guaraní aprender y transmitir
y poder recopilar de la mejor manera lo que los hablantes de la lengua tienen para darnos. Entonces el trabajo del docente va desde ese lugar, poder capacitarnos desde la Disculpame, importancia... Vanessa. Sí, sí. Bien. Poder seguir capacitándonos, poder seguir teniendo estos encuentros que son realmente, y poder llevarlos al aula y también poder transmitirlos más allá del aula con las experiencias que vamos recopilando en este tiempo. Creo que eso es lo que tengo para exponer. Este año seguimos trabajando, va a ser de manera virtual, estamos determinando cuál va a ser nuestro encuadre pedagógico para la próxima instancia provincial y bueno, vamos a seguir investigando, obviamente con un montón de dificultades de por medio, ya que estamos atravesando una pandemia, nuestra pluralidad como deben haber muchos profes, nos invitan a repensar nuestras prácticas permanentemente, cultural, que no es sumamente fácil. La conexión, la distancia y la educación remota nos invita a repensar nuestras prácticas docentes y más con estas realidades. Solo eso. Gracias, Vanessa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí abrimos el espacio para lo que sería consultas, preguntas, comentarios, pero antes le vamos a dar la palabra a Virginia, que es nuestra invitada, comentarista invitada, para que pueda, bueno, hacer comentarios. Así que, Vir, te doy la palabra. Mute el micrófono. Tu audio, Vir, tu micrófono está desactivado.